Hola, bienvenidos al curso de Matemáticas Generales. En la clase de límites y funciones vamos a ver cómo hallar las asíntotas verticales y horizontales para una función. En este caso vamos a encontrar las asíntotas horizontales y verticales de la función f de x igual a 2x al cuadrado más 3 sobre 3x a la 2 más 5x menos 2. Para hallar las asíntotas horizontales, se debe hallar el límite cuando x tiende a más y menos infinitos de la función f de x. Como la función f de x es una función racional, debemos de dividir el numerador y el denominador por la mayor potencia de x en el denominador. En este caso, la mayor potencia de la función en el denominador es x al cuadrado. Así tenemos que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función f de x, que es 2x a la 2 más 3, sobre 3x a la 2 más 5x menos 2, va a ser igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito, y entonces acá es donde dividimos por la mayor potencia del denominador, que sería x a la 2. Entonces lo hacemos para el numerador y lo hacemos para el denominador. Ya en este caso, como tenemos en el numerador 2x a la 2 más 3, entonces lo que vamos a hacer es dividir cada término por x a la 2 por las propiedades de fracciones. Entonces acá nos va a quedar 2x a la 2 sobre x a la 2 más 3x a la 2 dividido 3x a la 2. Entonces en el denominador hacemos lo mismo, vamos a repartir este x al cuadrado para cada término por propiedades de las fracciones. Y nos queda 3x a la 2 sobre x a la 2 más 5x sobre x a la 2 menos 2 sobre x a la 2. Ahora lo que hacemos es simplificar lo que nos queda en el numerador y el denominador. Entonces tenemos que esto va a ser igual al límite cuando tiende a más o menos infinito. En este caso que tenemos 2x a la 2 dividido x a la 2, podemos simplificar esto y me va a quedar 2. Entonces en el numerador me quedaría 2 más 3 sobre x a la 2, ahí no podemos simplificar nada, entonces queda igual, sobre, en el denominador tenemos 3x a la 2 sobre x a la 2, podemos simplificar este con este, y me queda 3 más 5x sobre x al cuadrado. Acá puedo simplificar esta x con el x cuadrado, acá se me va a ir una con una del denominador y va a quedar 5 sobre x. Y en este último término tampoco puedo simplificar, entonces acá va a quedar menos 2x al cuadrado. Ahora, por propiedades de los límites, yo puedo repartir el límite para el numerador y el denominador. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 2 más 3 sobre x al cuadrado sobre el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 3 más 5 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, por propiedades de los límites, el límite reparte para la suma, y acá tenemos el límite de una constante, que va a ser la constante, en este caso nos queda 2, más el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 3 sobre x al cuadrado. Y esto sobre lo mismo, el límite de una constante es la constante, acá quedaría 3, más el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 5x, menos el límite
cuando x tiende a más o menos infinito, 2 sobre x al cuadrado. Entonces recordemos que otra propiedad que tienen los límites al infinito, que cuando tenemos una constante dividido x tendiendo a infinito, esto se va a ir para cero, porque acá tenemos una constante dividido un número muy grande. Entonces en este caso, si x tiende a infinito, va a ser 3 sobre infinito al cuadrado, es decir, una cantidad muy grande al cuadrado. Esto se va a ir para cero y lo mismo ocurre en el caso que sea menos infinito. Entonces esto nos va a quedar como 2 más 0 y en el denominador el análisis es análogo. Tenemos 5 dividido x cuando x tiende a infinito, entonces 5 dividido una cantidad muy grande se va a ir para 0 en caso de que la x sea positiva y si es negativa también se va para 0. Entonces acá nos quedaría 3 más 0 menos, y en este caso ocurre lo mismo, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 2 sobre x al cuadrado también se va para 0. Por tanto, este límite nos va a dar igual a 2/3. Entonces, para hallar la asíntota horizontal, la asíntota sería y igual a 2/3. Entonces acá tenemos que nuestra recta y igual a 2/3, que es una recta horizontal, va a ser la asíntota horizontal. Ahora vamos a hallar las asíntotas verticales. Para esto se debe buscar los valores que hacen 0 el denominador de f de x. Es decir, cuando 3x a la 2 más 5x menos 2 es igual a 0. Recordemos que el denominador de nuestra función es este, 3x a la 2 más 5x menos 2. Entonces vamos a buscar los valores que hacen 0 ese denominador. Para eso lo que hacemos es factorizar la ecuación 3x al cuadrado más 5x menos 2. Entonces la manera de factorizarlo es buscar, descomponer este 3x a la 2, que sería 3 por 1, y buscar dos números que multiplicados me den 2 y que la resta o la suma me dé este 5. Entonces acá tenemos que la factorización de este polinomio va a ser 3x menos 1 por x más 2. Si hacemos la prueba, multiplicamos término a término, esto me va a quedar 3x a la 2, este por este va a ser más 6x, este por este va a ser menos x y el último sería menos 2. Entonces miren que acá tenemos el mismo polinomio, esto sería 3x a la 2 más 5x menos 2 igual a 0. Entonces acá tenemos nuestro denominador factorizado y cuando tenemos que un producto es igual a 0 es porque cada término es 0. Entonces igualamos 3x menos 1 igual a 0 y al despejar nos va a dar que x es igual a 1/3. Y en el otro caso tenemos x más 2 igual a 0 y al despejarlo encontramos que x es igual a menos 2. Entonces acá tendríamos dos posibles asíntotas verticales, x igual a 1/3 y x igual a menos 2. Para poder determinar si cada una de ellas es una asíntota vertical, entonces debemos de calcular los límites laterales cuando x tiende a 1/3 por la derecha de nuestra función y cuando x tiende a 1/3 por la izquierda de nuestra función. Y lo mismo en el caso de la otra asíntota que es menos 2, entonces hallamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y a menos 2 por la izquierda. Entonces vamos a ver cómo desarrollar esos límites. Bueno, para poder verificar que x igual a 1/3 sea una asíntota vertical, entonces vamos a hallar primero el límite cuando x tiende a 1/3 por la derecha. Entonces acá lo que hacemos es hallar el límite cuando x tiende a 1/3 por la derecha. Recordemos que como esta es una posible asíntota, el denominador es 0, por tanto no podemos evaluar directamente. Y
acá tenemos que 3x a la 2 más 5x menos 2 lo podemos escribir como 3x menos 1 por x más 2. Entonces esto nos va a quedar como 2x a la 2 más 3 sobre 3x menos 1 por x más 2. Y de esta manera podemos calcular más fácil el límite. Entonces, para poder evaluar este límite, recordemos que 1/3 por la derecha lo que nos dice es que nos estamos acercando a 1/3, pero por el lado derecho, es decir, que son números muy cercanos a 1/3, pero mayores que 1/3. Entonces, en este caso, al evaluar este límite, acá nos va a quedar en el numerador 2 por 1/3 al cuadrado más 3. Y en el denominador, como es 1/3 a la derecha, es decir, que vamos a tomar un número un poquito más grande que 1/3, entonces este término de acá se va a ir para 0, pero por la derecha. Porque esto va a ser 3 por 1/3 por la derecha, va a ser más grande que 1 menos 1, entonces esto se va a ir para 0 por la derecha, por 1/3 más 2, entonces cualquier cantidad dividida una cantidad muy pequeña, esto se va a ir para más infinito. Y en este caso es positivo porque el denominador es positivo y el numerador es positivo. Entonces acá encontraríamos que el límite cuando x tiende a 1/3 por la derecha es igual a más infinito. Luego hacemos el mismo procedimiento para cuando x tiende a 1/3 por la izquierda. Entonces acá cambiamos lo mismo, el límite cuando x tiende a 1/3 por la izquierda de 2x al cuadrado más 3 y el denominador lo cambiamos por la factorización que es 3x menos 1 por x más 2. Entonces al estar, por acá tenemos a 0, 1, por acá va a estar 1/3. Cuando nos acercamos por la izquierda estamos tomando un valor muy cercano a 1/3, pero menor que 1/3. Entonces acá 3x menos 1, cuando x se acerca a 1/3 por la izquierda, este valor va a ser muy cercano a 0, pero por la izquierda, porque esto va a ser menor que 1 y al restarle 1 entonces va a ser negativo. Entonces este valor se nos va a ir a 0 por la izquierda. Entonces esto nos va a quedar como 2 por 1/3 al cuadrado más 3 sobre 0 por la izquierda y 1/3 más 2, esto va a ser también positivo. Como tenemos el numerador positivo y el denominador que se aproxima por la izquierda, entonces este límite se va a ir para menos infinito, porque es una constante dividido una cantidad muy pequeña. Así, el límite de esta función, cuando tiende a 1/3 por la izquierda, de 2x al cuadrado más 3 sobre 3x a la 2 más 5x menos 2 es igual a menos infinito. Por tanto, x igual a 1/3 va a ser una asíntota vertical. Ahora vamos a analizar el caso para x igual a menos 2. Entonces, el procedimiento es el mismo. Hallamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de 2x a la 2 más 3. Y el denominador lo cambiamos por su factorización, que es 3x menos 1 por x más 2. Entonces, para poder calcular este límite,
tenemos que como me aproximo a menos 2 por la derecha, por acá vamos a tener a menos 2 y por la derecha entonces sería en este caso. Entonces esto va a ser una cantidad más pequeña que menos 2. Es decir, que puede ser menos 1.999. Entonces lo que tenemos acá es que esto se va a ir para 2 por menos 2 a la 2 más 3 sobre 3 por menos 2 menos 1. Y en este caso, este se aproxima a menos 2 por la derecha, que va a ser menos 1.9, que va a ser una cantidad más pequeña que más 2. Es decir, que esto se va a aproximar a 0 por la derecha. Entonces esto nos va a quedar como menos 2 a la 2 va a ser 4 positivo por 2, 8, más 3 sobre 3 por menos 2 sería menos 6, por menos 1, por 0 por la derecha. Esto es positivo, el denominador sería negativo por positivo, es decir, que nos da positivo por negativo. Por tanto, como tenemos una constante dividido una cantidad muy pequeña porque esto se va para 0, entonces este límite se va a ir para infinito y va a ser más por menos, menos infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función 2x a la 2 más 3 sobre 3x a la 2 más 5x menos 2 va a ser igual a menos infinito. Entonces encontramos que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de esta función es igual a menos infinito, es decir, que x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Y por último nos falta ver qué pasa cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces realizamos el mismo razonamiento. El denominador consideramos la factorización, que sería 3x menos 1 por x más 2. Y en este caso, x va a tender a menos 2 por la izquierda, es decir, que me acerco por el lado izquierdo de menos 2. Es decir, que acá podemos tomar valores muy cercanos a menos 2, pero que están en el lado izquierdo y van a ser más pequeños, es decir, menos 2.001. Entonces, al analizar los signos de esta función, nos va a quedar menos 2 a la 2, que va a ser 4, esto va a ser positivo, por 2 más 3 el numerador nos queda positivo, en el denominador nos va a quedar 3 por menos 2, sería menos 6 por menos 1, sería menos 7, es decir que este pedacito nos va a dar negativo, y en este caso, x más 2, cuando x se aproxima a menos 2, por la izquierda, este va a ser más grande que menos 2, es decir que puede ser menos 2.001 más 2, esto nos va a dar un número negativo. Entonces este se aproxima a 0, pero por la izquierda. Entonces este va a ser positivo, negativo por negativo va a ser positivo, por tanto el límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, de 2x a la 2 más 3, sobre 3x a la 2 más 5x menos 2, va a ser igual a más infinito. Y así, x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Entonces podemos concluir que x igual a 1/3 y x igual a menos 2 son asíntotas verticales de esta función, 2x a la 2 más 3 sobre 3x a la 2 más 5x menos 2.
Y acá entonces tenemos la gráfica de la función. Esta es nuestra asíntota vertical x igual a menos 2. Esta sería la otra asíntota x igual a 1/3. Y tenemos la asíntota horizontal que habíamos visto al principio, que era y igual a 2/3. Entonces esta línea que tenemos acá va a ser y igual a 2/3. Recuerden que las asíntotas no tocan la gráfica de la función, entonces acá la función va muy pegadita a las asíntotas verticales y horizontales.